Listo. Pero debería estar grabando ahí, supongo. Bueno, ¿comenzamos? Sí. Bueno, entonces decíamos que vamos a ver este trabajo de vectores, matrices y determinantes. En el primer punto dice, resuelve lo pedido en cada caso. En el inciso A, indica la dimensión de las siguientes matrices y escribe los elementos que te piden en cada caso. Antes, lo que nos piden es analizar la matriz A que estoy señalando acá. ¿Ustedes ven el puntero? Sí, se ve bien. Bien, la matriz B y la matriz C. Yo acá escribí arriba una matriz K para que nosotros reafirmemos conocimientos de ubicación de los elementos de la matriz y notación. Entonces vamos a revisar los conocimientos que tenemos que tener en cuanto a la notación. Las matrices se denotan con una letra mayúscula y sus elementos con la misma letra pero minúscula, y tienen un subíndice I sub J. El I, que sería, por ejemplo, vamos a tomar este elemento, este primer elemento que está marcado en verde, sería la fila y el J la columna. Entonces, en este caso, en este primer elemento K11, I sería igual a 1 y J igual a 1. Ustedes tienen marcado acá, y acá les he puesto al lado la matriz con el I y el J. Fíjense que los que están en verde es la diagonal de la matriz, donde I es igual a J. Esto es importante por el ejercicio que vamos a ver luego. Y por arriba de la diagonal vamos a tener todos aquellos elementos donde I es menor que J. Por ejemplo, si nos paramos en este K, 1, 3, vemos que I es 1 y J es 3. Entonces I es menor que J. Por debajo de la diagonal, todos los I son mayores que J. Por ejemplo, si nos paramos en K3, 1, que lo vemos acá, I es 3 y J es 1. Entonces, I es mayor que J. Conclusión. Tenemos en la diagonal marcada en verde, por arriba de la diagonal todos los I menores que J, y por abajo de la diagonal todos los I mayores que J. Con eso vamos a entrar a analizar lo que pide el ejercicio, que decía, nos pedía la dimensión de la matriz y los elementos en cada uno de lo que pide en cada una de las matrices. Entonces, en la matriz A vemos dimensión de la matriz. Tenemos fila 1, fila 2. Entonces, dos filas, 1, 2 y 3 columnas. Entonces, la matriz A es de dimensión 2 por 3. Y ahora nos pide los elementos. Acuérdense, fíjense que acá yo, en la que les mostraba, tenemos, en la primera fila tenemos K11, K12, K13. Quiere decir fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3. Entonces, acá me está pidiendo el A11, por lo tanto es este elemento. Entonces A11 es menos 1. A21, 21 es A. Acá tenemos A. A12 va a ser fila 1, columna 2, el elemento 3. La matriz, pasamos a la matriz B. Fíjense, 1, 2, 3, 4 filas por 2 columnas. Entonces, B, dimensión 4 por 2, con. Me pide B1, 3. Fíjense que 1, 3, la columna 3 no existe, así que no existe. El 4, 2, fila 4, elemento 2, columna 2, el elemento es el 3. B3, 1. Fila 3, columna 1, el elemento es 2. En la matriz C, fíjense que es una matriz cuadrada de 3 por 3, el elemento C1, 2, fila 1, columna 2, es 1,
El C21, fila 2, columna 1, es 4. El C32 es fila 3, columna 2, es K. Y pasaríamos al ejercicio siguiente. Acá es importante lo que habíamos señalado de identificar la diagonal y cuando tenemos, bueno, justo en este ejercicio, las condiciones van a ser que I es distinto de J y que I es igual a J. Pero ya vamos a ver otros ejercicios donde tenemos que prestar atención a si es menor que J o mayor que J. Entonces, acá nos pide que determinemos la matriz A sub I sub J de dimensión 3×4, es decir, 3 filas por 4 columnas, donde cada uno de los elementos se van a determinar con el siguiente criterio. Si I es igual a J, se va a determinar con I menos J. Y si I es distinto de J, se va a determinar con I más 2 por J. Entonces, veamos. Acá hemos ubicado todos los elementos, porque la matriz es de 3×4, entonces tenemos 3 filas y 4 columnas. 1, 2, 3 y 4. He marcado en la diagonal con verde, como lo habíamos hecho al principio, por arriba de la diagonal cuando I es menor que J en rosado, por abajo de la diagonal cuando I es mayor que J en turquesa. Quiere decir que en la diagonal nosotros vamos a determinar con el criterio de I menos J. Entonces, nos paramos en el elemento A11 y vamos a tener que, va a ser 1 menos 1. En el A22, 2 menos 2. En el A33, 3 menos 3. Y así ya vamos a tener esos elementos que van a ser 0, 0 y 0. 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0 y 3 menos 3, 0. Para todo el resto de los elementos de esta matriz va a ser el otro criterio que es I más 2 por J. Entonces ustedes verán que en cada uno de los elementos se ha puesto la operación. Entonces, 1, pues hemos dicho que todo esto es fila 1, así que es 1 más 2 por 2, 1 más 2 por 3, 1 más 2 por 4, ¿sí? De esa operatoria, por ejemplo, acá 1 más 2 por 3, 6 es 7. Y acá surge este elemento, ¿sí? Lo mismo para lo que está debajo de la diagonal, es el mismo criterio. Así que, supónganse, tomamos el elemento A31 y tenemos 3 más 2 por 1. Entonces, 2 por 1, 2, más 3, 5. De esa forma obtenemos todos los elementos de la matriz. Quisiera saber si hay alguna duda hasta ahí. ¿O alguna pregunta? No, en el chat no hay ninguna duda, Nada. Miriam. Bien, entonces nos vamos a... ahí hay alguien que ha hecho una pregunta en el chat, me parece. Veamos la matriz B. Su dimensión nos dice B igual a B sub I sub J de 2 por 3, es decir, 2 filas por 3 columnas, ¿sí? Entonces, inmediatamente armamos con la notación 2 filas y 3 columnas. B11, B12, B13, B21, B22, B23, ¿sí? Y ahora sí vemos los criterios y ahí acá sí nos interesa si I es mayor que J, si I es menor que J o si I es igual a J. Entonces, veamos, si I es igual a J, que es esta ubicación, vamos a tener I por J es el criterio. Entonces, 1 por 1 y 2 por 2. De ahí surge que el resultado es 1 y acá es 4. Por arriba de la diagonal dijimos que siempre I es menor que J. Entonces vamos a usar este criterio, ¿sí? Entonces vamos a tener que, si ustedes observan, los rosados es 1 menos 3 por 2. Acá lo mismo, 1 menos 3 por 3. Acá también 2 menos 3 por 3.
De ahí surge que, por ejemplo, en este va a ser 3 por 3, 9, menos 9, más 1 es menos 8. Por abajo de la diagonal, los i son mayores que j, entonces nuestro criterio es 2i más j. Entonces, 2 por 2 más 1. 2 por 2, 4, más 1, 5, y acá tenemos el elemento. Miriam, Sí, te interrumpo un minuto sí, porque un alumno dice que no ve bien. Entonces, sí. por el color me dice, pero bueno, no lo podemos cambiar a los colores ahora. Sino, yo Ajá, decía si podés aumentar un poquito el tamaño sí, de la hoja. sí, pongamos a ver si es que me aumenta. Ahí se ve. Ahí, Sí, ahí está listo. mejor. Bueno. Hacemos a esta matriz. La matriz C es C sub i sub j, dimensión 3 por 2, entonces enseguida diseñamos 3 filas y 2 columnas. Entonces va a ser C11, C12, C21, C22, C31 y C32. Y ya tenemos diseñada. Acá es mucho más fácil, el criterio es único, nos dice que para todos los elementos el criterio es menos 2 por i más j al cubo. Entonces, probemos con un solo elemento, por ejemplo, el C22. Entonces, menos 2 por 2 va a ser menos 4, más 2 al cubo, que es 8. 8 positivo menos 4 es 4. Y ya tenemos, y así con ese mismo criterio armamos todos los elementos de esta matriz. Vamos a pasar a la matriz D. La matriz D tiene un D sub i sub j, la dimensión es 4 por 4. Nosotros dijimos, ahora cuando repasemos la parte de teoría, cuando la matriz es cuadrada, y nosotros directamente vamos a decir que es de orden 4, ¿sí? Las llamamos matrices de orden 4. Entonces, las dibujamos con el A11, A12, A13, A14 y así sucesivamente en cada una de las filas, y tenemos 4 filas y las 4 columnas. Acá verán que si i es distinto de j, el criterio es 1 más i más j al cuadrado. Tomemos cualquier elemento, por ejemplo, acá veamos cómo sacamos el elemento de 1, 3. De 1, 3, que sería este elemento. Entonces, el 1, 3 sería 1 más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado 9, más 1 es el 10 que tenemos acá. Y si i es igual a j, el criterio es este, quiere decir que es toda la diagonal. Veamos, acá tenemos, si tomamos este elemento, que sería el 2, 2. Fila 2, columna 2. Entonces, 2 por 2, 4, menos 2 al cuadrado 4. 4 menos 4 es 0. Bien. Profe, le hago una pregunta. Sí, escucho. Para que dé diagonal, ¿sí o sí tiene que ser i igual a j? En la diagonal, lo que pasa es que es la ubicación del elemento. Eso es lo que determina la diagonal. En la diagonal siempre el i y el j son iguales. Vuelvo arriba. A ver, en esta nada más. Fíjense, y esta no es una matriz cuadrada, esta es una matriz rectangular, pero fíjense que toda vez que el i es igual al j, estamos parados en la diagonal de la matriz. Si es cuadrada, como la del principio, en la matriz K, fíjense que la diagonal siempre i es igual a j. ¿Está? Ah, bien, gracias, profe. No, de nada.
Bien. Acá tenemos una matriz E igual a E sub I sub J de orden 2, es cuadrada, por eso digo de orden 2, 2 filas por 2 columnas, y su criterio es que E sub I sub J sea igual a I menos 2 por J dividido 3. Entonces, tomemos el elemento 1, 1, ¿sí? Entonces, veamos cómo tenemos este menos 1/3. Entonces, 1 menos 2 por 1 es menos 1. Dividido 3 es menos 1/3. Y con ese criterio obtenemos los otros elementos. El último ejercicio es la matriz F. Los elementos F sub I sub J, también cuadrada, por lo tanto voy a decir de orden 3. En la diagonal, entonces cuando I es igual a J, se va a determinar con el criterio de I menos 5 por J. Entonces vamos a probar. Supónganse en el 2, 2, acá, este elemento. 2, 2. 2 menos 5 por 2 es menos 10, más 2, menos 8. Y tengo el elemento de la diagonal. Lo mismo se va a determinar el elemento 1, 1 y el elemento 3, 3. ¿Sí? Que son los de la diagonal. En este caso me dice si I es distinto de J, o sea que no nos interesa si I es menor o mayor que J, se va a determinar el elemento con este criterio, 2I más J. Supónganse cómo determinamos el 5. Acá estamos parados en la fila 1, columna 3. Entonces, 2 por 1, 2, más 3, 5. Y así obtenemos el elemento 5. Bien, y ya entraríamos en el punto 2. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Bien, en el punto 2 nos dice, defina los siguientes tipos de matrices y escriba un ejemplo para cada caso. Entonces me pide vector columna y vector fila. Esto es un repaso de la teoría para que reafirmemos conocimientos teóricos, ¿sí? Así que vamos a definir el vector columna. Nos dice que es la matriz que tiene m filas y solo una columna. Por eso tiene esta forma y se llama vector columna. Y acá tenemos un ejemplo de una matriz vector columna de 3 por 1. Acá definimos el vector fila, es la matriz que tiene una fila y n columnas. Entonces, acá vemos el ejemplo de esta matriz de 1 por 3, una fila por 3 columnas. Me pide definir matriz cuadrada y rectangular. La matriz cuadrada es la matriz que tiene el mismo número de filas que de columnas. La dimensión de la matriz se llama orden. Es lo que les decía hace rato, toda vez que es cuadrada decimos que la matriz es de tal orden. En este caso, de orden 2. ¿Sí? Acá tenemos una matriz de 2 filas por 2 columnas. La matriz rectangular es la matriz que tiene distinto número de filas y de columnas. En el ejemplo tenemos una matriz de 3 filas por 2 columnas. La matriz identidad de orden 4 me pide. Matriz identidad es una matriz cuadrada donde todos los elementos de la diagonal principal valen 1 y los restantes 0. Y se denota con la letra I. Siempre la identidad con I. Entonces, los elementos de la diagonal, es decir, donde I es igual a J, el elemento va a valer 1. Si I es distinto de J, el elemento va a valer 0. Me pide ahora definir matriz diagonal y escalar de orden 3. La matriz diagonal es una matriz cuadrada donde todos los elementos que no están en la diagonal principal son nulos. Entonces acá vemos la diagonal principal, donde tenemos valores cuando I es igual a J de 2, 1 y 3. Y el resto de los elementos son 0.
La matriz escalar es una matriz cuadrada diagonal donde todos los elementos que están en la diagonal principal son iguales. Entonces, fíjense que la estructura es lo mismo, es muy parecida a la diagonal, pero para que sea matriz escalar, la diagonal tiene que tener el mismo valor. Entonces, acá, cuando I es igual a J, el elemento va a valer 4. En 1, 1, en 2, 2 y en 3, 3. Matriz transpuesta de una matriz A dada. La matriz transpuesta se define como dada A, se define transpuesta de A a la matriz que obtenemos al cambiar las filas de A por sus columnas. Fíjense que tenemos una matriz M, es una matriz rectangular de 3 por 2, 3 filas por 2 columnas. Al transponerla, lo que es fila pasa a ser columna. Por lo tanto, la M transpuesta va a ser 2, 3, 2, 3, menos 1, 5, menos 1, 5, y 7, 8, que pasa a ser columna. Y tenemos la transpuesta. Después me pide definir la matriz triangular de orden 3. De las matrices triangular nosotros tenemos que definirla si es superior o si es inferior. Entonces definimos la matriz triangular superior. Es una matriz cuadrada donde todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son nulos. Matriz triangular inferior es una matriz cuadrada donde todos los elementos que están por arriba de la diagonal principal son nulos. Entonces, veamos la superior. Acá definimos como S matriz triangular superior. Fíjense que dice que todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son nulos. Acá están los elementos nulos. Y la matriz triangular inferior, que es esta que está definida como N, no quise ponerle la I de inferior porque se puede confundir con la identidad. Reservemos la notación I para la matriz identidad, así que la llamé N. Y vemos en esta que todos los elementos que están por arriba de la diagonal son nulos. Me pide ahora matriz simétrica y antisimétrica. La matriz simétrica es una matriz cuadrada, nos dice que es simétrica, sí y solo sí, es igual a su transpuesta, ¿sí? Fíjense cómo construimos una matriz simétrica. Fíjense que yo les voy a hacer notar que en la diagonal tienen cualquier valor, y acá lo que es importante es cuando I es distinto de J, los elementos que tenemos deben estar espejados. Esto es, fíjense que si este es el elemento 1, 2, que es 6, el elemento 2, 1 debe ser 6. Si el elemento 1, 3 es menos 14, el elemento 3, 1 debe ser menos 14. Lo mismo acá, si el elemento menos 8 es, su posición es 2, 3, el elemento 3, 2 debe ser menos 8. Es decir, que la debemos construir espejada para que sea una matriz simétrica, para que una vez hecha la transposición sean iguales. Entonces, fíjese que si nosotros transponemos esto, lo que es fila pasa a ser columnas, 2, 6, menos 14, 6, 0, menos 8, y menos 14, menos 8, 10, y observamos que son iguales. Y se construye como yo les decía, es decir, espejando que sean iguales los elementos que están en las posturas opuestas. La matriz antisimétrica se define como una matriz cuadrada, es antisimétrica, sí y solo sí, es igual a la opuesta de su transpuesta, es decir, A es igual a menos A transpuesta. Entonces, ahora vamos a ver también cómo se construye. Acá tenemos los elementos de la diagonal son 0,
Y los elementos, ¿qué pasa con los elementos que están por arriba y por abajo de las diagonales? Esos elementos, en las posiciones en que están, el elemento opuesto debe ser con signo contrario. Si nosotros acá tenemos el elemento 1, 2, que es 2, el elemento 2, 1 tiene que ser menos 2. Si el elemento 1, 3 es menos 3, el elemento 3, 1 debe ser 3. Si el elemento 2, 3 es 4, el elemento 3, 2 debe ser menos 4. Entonces, si yo la construyo de esa manera, cuando yo haga la transpuesta y con el signo negativo adelante, todos los elementos me cambian de signo. Veamos, 0, 2, menos 3. Fíjense, 0, 2, menos 3, como tiene el signo menos adelante, cambian de signo. Entonces el 2 pasa a ser menos 2 y el menos 3, 3. Acá, menos 2, 0, 4. Entonces sería menos 2, 0, 4, pero con el menos adelante tenemos 2, 0, menos 4. Acá 3 menos 4, 0. Y cuando la voy a transponer y con el signo negativo, menos 3, 4 y 0. Y por último tenemos una matriz opuesta de una matriz A dada. Es una matriz de la misma dimensión que la dada, donde cada uno de los elementos son opuestos a los elementos de la matriz A. Acá tenemos una matriz O de dimensiones 2 por 3, 2 filas por 3 columnas, y la matriz menos O va a tener cada uno de sus elementos con signo contrario. Entonces, menos 2 pasa a ser 2, menos 1, 1 pasa a ser menos 1, el 0 queda 0, 1 menos 1, 3 menos 3 y 5 menos 5. Bien, ahí terminaría esta parte, no sé si hay preguntas. No, profe. Bueno, perfecto. Entonces le doy pase al profesor que sigue, no sé, no me acuerdo. Abel. A ver, perfecto. Buenos días, buenos días, alumnos. Conmigo vamos a ver, operaciones entre matrices. Ya comparto la página. Bien, vamos a repasar un poquito los conceptos teóricos que ustedes tienen que tener presentes para hacer las distintas operaciones entre matrices, ¿sí? Tenemos las sumas de matrices. Dice que ustedes para sumar dos matrices, las matrices tienen que ser de la misma dimensión, ¿sí? ¿Qué significa? Que sean del mismo tamaño. Y si obtienen otra matriz de la misma dimensión que las dadas. ¿Y cómo se obtienen los elementos de esta matriz? Sumando el elemento de la primera matriz con su correspondiente de la segunda matriz, ¿sí? Acá ustedes tienen la definición y cómo se obtiene. Fíjense que el elemento C tiene que estar en la posición IJ, tiene que estar los elementos de la primera matriz, tiene que estar en la misma ubicación, más el elemento correspondiente en la segunda matriz en la misma ubicación. Por ejemplo, sumemos estas dos matrices, ¿sí? Yo tengo que sumar el elemento 1, 1 con el elemento 1, 1 de la segunda matriz. Y si sumamos, vamos sumando, ya podemos sumar, ¿no es cierto? 2, en este caso 2 más 4 es 6, 4 menos 2, 6, 4 menos 2 serían 2, acá 0 más 1 es 1, menos 3 menos 2 es menos 1, y 2 más 1 es 3. Cualquier cosa me corrigen, chicos, porque por ahí yo puedo equivocar. ¿Sí? Bueno, para que tengan presente las operaciones, las propiedades que goza este tipo de operación,
Bueno, es la conmutativa, que podemos cambiar el orden de las matrices y no va a alterar el resultado. La asociativa, que nos dice que podemos comenzar de cualquier lado la operación, ¿sí? Un elemento neutro, ¿sí? Una matriz nula, que es la matriz nula acá, ¿sí? Donde todos sus elementos son nulos, y la matriz, si yo a cualquier matriz le sumo la matriz nula, me da la misma matriz. Y después la profesora recién acaba de decir de las matrices opuestas. Entonces, cada matriz tiene su opuesta. Entonces, si yo sumo una matriz con su opuesta, me da la matriz nula. Bueno, ahora veamos cómo nosotros multiplicamos el producto de una matriz por un escalar. ¿Sí? Dada una matriz cualquiera y un escalar, cualquier escalar, el producto del escalar por la matriz es otra matriz que se obtiene de multiplicar a cada elemento de la matriz A por el escalar. ¿Sí? Y ahí ustedes tienen, ¿ves? En la definición, donde A es a cada elemento se le multiplica por alfa en este caso. En este caso, el escalar es 3 y yo tengo que multiplicar a este. ¿Cómo sería? Sería menos 1 por 3, menos 3, sería 2 por 3, 6, 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, 4 por 3, 12, y 3 por menos 2 es menos 6. ¿Está bien? Esos son más o menos cómo se tendría que trabajar cuando tengo un escalar para multiplicar por una matriz. Y veamos las propiedades, ¿sí? Las propiedades que tenemos que tener presentes, cómo podemos operar, ¿sí? Para que ustedes la tengan en cuenta. Bueno, lo que ya la profesora había dicho, la matriz transpuesta, que es una matriz, cómo se define una matriz transpuesta, cómo se define, es otra matriz en la cual se obtiene cambiando las filas de A por las columnas de A, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta matriz, ¿sí? Que tiene 2 por 3, pasa a ser, fíjense, acá es M por N, y pasa a ser una matriz, la transpuesta N por M. Cambia el orden, ¿sí? En este caso yo tengo 2 por 3 y pasa a ser una matriz de 3 por 2. Por ejemplo, la fila, la primera fila pasa a ser la primera columna. Sería menos 2, menos 1 y 3. Y lo mismo pasaría la columna 2, pasaría a ser, en la fila 2 pasaría a ser la columna 2. Bien, ahí lo tenemos. Y las propiedades que tenemos, de las propiedades que tenemos para la operación de transposición, tenemos cuando tengo la suma, que transponer una suma, es la suma de las transpuestas. Cuando tengo un escalar, la operación de la transpuesta no afecta al escalar, pero sí a la matriz, y cuando tengo la transpuesta de la transpuesta es la misma matriz. Esas son las propiedades que tiene la operación de transposición. Veamos la operación de multiplicación. ¿Sí? Aquí lo que no me interesa es aprender primero cómo se multiplica una fila por una columna. ¿Sí? Por eso digo, el producto, primero, antes de definir la operación de la multiplicación, es importante saber el producto de una matriz fila por una matriz columna. ¿Bien? Entonces, nosotros definimos, dice que dado una matriz fila y una matriz columna, el producto de la matriz fila por la columna es igual a un escalar, es igual a un solo número en todo caso. ¿Sí? ¿Y esto cómo se obtiene? Como la suma de los productos de cada elemento de la fila, de los elementos de la matriz fila, por los correspondientes de la matriz columna. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo la matriz fila y la matriz columna, y yo tengo que multiplicar. ¿Cómo multiplico? Fíjense, la primera condición, que la cantidad de elementos de la fila sea igual a la misma cantidad de la columna.
porque si no quedaría un elemento sin multiplicarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo opero? Es el primer elemento de la fila lo tengo que multiplicar por el primer elemento de la columna, y luego sumar al producto que se sigue, al elemento de del segundo elemento de la fila, por el segundo elemento de la columna. Y de esa manera hasta terminar con el último elemento. ¿Ve? El elemento 1 con el elemento 1 de la columna, el elemento 2 de la fila por el elemento 2 de la columna, y así hasta terminar. ¿Sí? Por eso es necesario que los elementos de la fila sean igual cantidad que los elementos de la columna. ¿Sí? Si tiene n elementos en la fila, n elementos tiene que tener la columna. Bien, en este caso, ¿cómo haríamos? Por ejemplo, sí, más vale que tengo que tener en concepto la operación de números positivos y de negativos, ¿no es cierto? Acá yo multiplicaría el primero con el primero, sería 3 por 2, más menos 1 por menos 2, más 5 por menos 1. Y después ya me queda una operación sencilla, la cual me toca resolver nada más, ¿sí? Y encontrar los resultados. Entonces yo tendría 6 más 2 menos 5 igual a 3. Bueno, ¿se entendió eso? Porque ahora el producto de matrices se basa en eso. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿podría volver a explicar esa parte del producto de matrices? Bien, bien. A ver. Para multiplicar, ¿sí? Para multiplicar una fila por una columna, acá se multiplica fila por columna. ¿Está bien? Fila por columna. Perdón. Ahí, por esa columna. ¿Está bien? Para poder multiplicar, yo necesito tener la misma cantidad de elementos en la fila y en la columna. Fíjate, se multiplica el primer elemento de esta fila por el primer elemento de la columna. 3 por 2. ¿Está bien? Luego, y se suma. Se hacen los productos parciales de los elementos, el elemento, por ejemplo, este 2, con su correspondiente 2, y se suma a lo que ya estábamos multiplicando. El tercer elemento con el tercer elemento de la columna. ¿Ve? Y se va sumando esos productos parciales. ¿Se entiende, señorita? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Esa misma operación se vuelve a repetir dentro de las matrices. Por eso era importante que sepan este tipo de multiplicación. Dice que para multiplicar, ¿sí? Para multiplicar dos matrices, ¿sí? Fíjense que doy las condiciones, ¿sí? Que tiene que ser una matriz, por ejemplo, m por n, y que la otra matriz sea n por p. Fíjense qué característica tiene. Que el número de columna de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Eso me asegura que el número de filas que tiene, el número de elementos que tiene la fila es igual al número de elementos que tiene la columna. ¿Sí? Porque en todo caso, si pasa que no son distintos, no podría multiplicar. Entonces, el producto es otra matriz de dimensión, fíjense en esta dimensión. M, la dimensión de A, y, perdón, el número de fila de A por el número de columna de B. ¿Sí? Y fíjense cómo obtenemos los elementos de C del producto. Dice que el elemento, un elemento cualquiera, IJ, de la matriz M por P, dice, se obtiene, ¿sí? Se obtiene como la suma de los productos de los elementos de la fila I de A por los elementos correspondientes de la columna J de B. Veamos en este caso. Veamos cómo sería un ejemplo. Supongamos que yo tenga la matriz A 2 por 3. Y la matriz B 3 por 2. ¿Sí? En este caso sí puedo multiplicar, porque el número de columna de A es igual al número de fila. Eso significa que los números de elementos que yo tengo en la fila de A es igual al número de elementos de la columna de B.
Entonces significa que yo puedo multiplicar. Y la dimensión de la operación esta es el número de filas de A por el número de columnas de B. ¿Cómo hacemos? Fíjense, yo para obtener el primer elemento, yo tendría que multiplicar, lo voy a hacer acá, menos 1, fíjense, el primer elemento de la fila 1 por el primer elemento de la columna 1, ¿sí? Y estos productos y sumando, ¿sí? Y después tendría 2 por 1 más 3 por 4. ¿Se entiende eso? Y ahora fíjense, voy a multiplicar esta fila, la fila 1, por la columna 2. ¿Sí? Voy a multiplicar los elementos de la fila 1 por la columna 2 para obtener el elemento. Fíjense, esta fila es la 1 y esta es la columna 2. Y obtengo el elemento el elemento que está en la posición 1, 2. ¿Sí? Fila 1, columna 2. Entonces sería menos 1, bueno, voy a ir multiplicando directamente, sería 3 más, sería menos 2 por 1, menos 2, menos, sería 2 por menos 1, menos 2, y luego tendría 3 por menos 1, menos 3. ¿Sí? Bueno, y luego tendría que multiplicar la fila 2 para obtener la fila 2 por la columna 1 y obtengo el elemento 2, 1. Y ahí, ¿cómo sería? 4, ya puedo hacer mentalmente, sería 4 menos 3, 1, y más 4 serían 5. ¿Sí? Ya puedo hacerlo mentalmente. ¿Está bien? Ahora, la fila 2 por la columna 2 para obtener el elemento 2, 2. Entonces sería menos 6, más 3, 3, y menos 1 es 2. ¿Sí? En todo caso, lo pueden ustedes verificar y lo corrigen si fuera necesario. Bueno, ¿se entendió eso? ¿Cómo se multiplica? Profe, yo me confundí ahí, ¿puede volver a explicar esa parte? ¿Qué parte quiere que... Bueno, veamos, hagamos este. ¿Está bien? Fíjate, voy a multiplicar los elementos de la fila 2, ¿sí? El 2, el menos 3 y el 1, perdón, con el elemento de la columna 1, el 2, el 1 y el 4. ¿Está bien? Fíjate, voy a multiplicar este por este primero. ¿Cuánto me da? 4. ¿Está bien? Perdón. Fíjate, después me queda el segundo con el segundo de la columna. El segundo con el segundo de la columna. Sería menos 3 por 1, menos 3. ¿Sí? Y luego, el último, que sería el tercero de la fila por el tercero de la columna. Que sería 1 por 4, sería 4. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Bueno, se entendió. Viste que no es difícil, solamente que tenés que tener cuidado, ¿sí? Por no confundirte con fila y columna, porque a veces a mí me ocurre que a veces estoy con una columna o con una fila y tomo otro elemento. Bueno. Ahora, veamos las propiedades. Veamos. Fíjense, tengo la propiedad asociativa, la propiedad asociativa del producto de matrices que me da el orden cómo puedo hacer la operación de multiplicación. ¿Sí? Después tengo la distributiva del producto la distributiva del producto con respecto a la suma. Por supuesto que hay, en este caso yo hice de izquierda, ¿sí? La distributiva a partir de la izquierda. Mi matriz se distribuye en la parte izquierda, ¿sí? Y no es lo mismo que de la derecha. Hay que tener cuidado. Y después tenemos esta propiedad, que como no habíamos definido la operación de multiplicación, no podría dar la propiedad dentro de las trampuestas. ¿Sí? Dice que la trampuesta de un producto es igual al producto de las trampuestas. ¿Bien?
Bueno, y bueno, fíjense que hay una propiedad que siempre está presente en todas las operaciones, y es la propiedad conmutativa. Y en este caso, en la operación esta de multiplicación de matrices, no se verifica la propiedad de matrices. Por ejemplo, supongamos que yo tenga una matriz A de 3 por 2 y B una de 2 por 3. Puedo hacer la multiplicación porque el número de fila de la columna de la matriz A es 2 y el número de fila de la matriz B es 3. Y acá está mal. Y mi operación me da una matriz de 3 por 3. Y si yo hago, fíjense, esta es la transpuesta de B, ahí está mal puesta, tenía que haber sido... bueno. Sería transpuesta, ¿sí? Sería de 2 por 3. Está mal puesto así. Y lo mismo quedaría bien. Bueno, y me daría el producto ese, me daría una matriz de 2 por 2. Y dice que para que dos matrices sean iguales, tienen que tener la misma dimensión. Y fíjense que esta matriz es de 3 por 3 y esta es de 2 por 2. Así que no pueden ser iguales. Y aparte, sus elementos correspondientes tienen que ser iguales. Así que de por sí una parte ya no cumple con la definición. Y al no cumplir una parte de la definición, no pueden ser iguales. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Veamos. Bueno, esos son los conceptos previos para hacer la actividad 4, que son las operaciones entre matrices. Bueno, nos dan el ejercicio 4i, nos dice que multipliquen, que hagamos esta operación. ¿Sí? Acá tengo una operación de suma, ¿sí? A menos 3b. Pero, bueno, 3b sería el producto de un escalar por una matriz, ¿sí? Yo tengo la matriz A, la matriz B, y multiplico. ¿Cómo me quedaría entonces la matriz esta? ¿Sí? A todos los elementos de la matriz B, lo multiplico por menos 3, y me quedaría 1 por menos 3, bueno, menos 3, y acá me queda 3, ¿sí? Y acá me queda menos 3, ¿sí, señorita? Acá es 0, bueno, ustedes me van corrigiendo si me equivoco, ¿sí? 0, y acá me da menos 3. Bueno, ahora me toca hacer la operación de suma. Ya tengo esa operación. Bueno, como que tengo que sumar los elementos de la pero primero, para sumar dos matrices, tienen que ser de la misma dimensión. En este caso, la primera matriz de 3 por 3 y la segunda matriz de 3 por 3, entonces puedo sumar. Entonces, ¿cómo sumo? El primer elemento con el elemento 1, 1, con el elemento 1, 1 de la segunda matriz con su correspondiente, que me quedaría menos 2. El segundo, el elemento 1, 2, con el elemento 1, 2 de la segunda matriz, que me quedaría menos 3. Y así sucesivamente hasta terminar. ¿Algún problema hasta ahí? ¿Algún problema? ¿Sí? En el chat no hay preguntas. ¿Cómo? En el chat no hay preguntas. Bien, gracias. Profe, creo que se confundió. ¿Cómo? Creo que se confundió. A ver, ¿dónde? Dime, sí puede ser que me haya confundido. En donde ¿Dónde? dice suma matriz 3. ¿En cuál elemento? Dime.
En el A ver. elemento fila 1 le meto La fila 1, columna acá. Ahí, 4, ¿no? Gracias, señorita. Ahí es, ¿no? 1 más 3, 4. Disculpe, por ahí, bueno, por ahí lo hago rápido y no me estoy mirando. Bueno, hay algunas veces que yo voy a tener operaciones en las cuales yo no voy a poder hacer la operación. Y para eso es importante ver las dimensiones. Si yo, por ejemplo, yo sé que la matriz A es de 3 por 3 y la matriz B, por ejemplo, es de 3 por 3, y yo sé que la matriz F es 3 por 1. Acá es 3 por 1. ¿Sí? Y la matriz E es una matriz de 1 por 3, pero su transpuesta sería 3 por 1. ¿Sí? Fíjense que yo esta operación no puedo hacerla, porque yo para poder hacer la operación necesito que el número de la primera matriz, el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. En este caso yo no podría realizar esta operación. Entonces, ¿sí? ¿Qué corresponde en este caso? No es posible realizar esa operación. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Directamente, esta sí podría ser. El primer término sí podría ser. Pero el segundo término, y al segundo término, al no tener una matriz, no puedo sumar al primer término, así que directamente no puedo tener resultado de esa operación. ¿Bien? Veamos cómo haríamos la operación el 8. El 8, ¿sí? Pero la he cambiado porque daba justo había una buena operación, pero justo daba también que no se podía realizar esa operación. Por eso puse cambiar, ¿sí? Estaba la matriz, había la matriz C acá, y yo lo cambié por la matriz A, ¿sí? Para que salga la operación y veamos cómo funciona un poquito de operaciones, si no, no iba a hacer nada. Bueno, entonces, esta es la operación que me dan, en vez de A es C, bueno, por eso lo cambié, ¿sí? Para que se pueda hacer. Bueno, y acá yo tengo la matriz A. Me dice la transpuesta de esta matriz, de la matriz A, y por B. Por B más un medio de la matriz A, que la matriz I es la matriz de identidad. ¿Bien? Entonces, bueno, tengo que transponer. Acá tengo la matriz B, ya la copié, y esta es la matriz A que tengo que transponer. ¿Cómo se transponía? ¿Sí? La primera fila de A, la pasa a ser la primera columna de A. ¿Sí? Y la segunda fila de A pasa a ser la segunda columna de su transpuesta. ¿Bien? Y la tercera fila pasa a ser la tercera columna de la transpuesta. Bueno, y acá yo tengo que multiplicar por un escalar. ¿Sí? ¿Cómo se multiplicaba? A cada elemento de la matriz por ese escalar. Y en este caso, ¿sí? Me queda un medio, 1 por un medio es un medio, tengo 0, 0 por cualquier número es 0, y bueno. Y voy multiplicando. ¿Me siguen en esto? Sí, profe. Bueno, lo importante es cómo realizar la operación. Bueno, ahora multipliquemos de nuevo. Tengo que multiplicar esta matriz por la matriz B, la matriz A transpuesta por B. ¿Está bien? Ahora, los elementos de la primera fila con el elemento de la primera columna
de la matriz B me va a dar el elemento 1, 1 de la matriz resultado. Entonces sería 1 por 1 sería 1, ¿sí? Bueno, 1 sería, y después sería 1 por 3, 3, más 3 serían 4. Ya puedo hacerlo mentalmente, o que necesitan que se lo haga en detalle. ¿Está bien? A ver, hagamos si quieren detalle. Sería 1 por 1, 1, 3 por 1, 3, y 0 por 1 menos 1 sería 0, más 0. ¿Sí? Ahora hago la fila 1 con la columna 2. ¿Qué sería? Sería 1 por 1, 1, más 3 por 2, 6. Y 0 por 0, más 0. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ahora la fila 1 por la columna 3 sería menos 1, ¿sí? Menos 1, más 0, más 0. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Y entonces, ahora hago lo mismo, los elementos de la fila 2 con la columna 1, ¿sí? Que sería 0 por 1, 0. 1 por 1, 1, y 2 por menos 1 me da menos 1. A ver, ¿cómo es? 0, acá me da 0, y menos 1. ¿Sí? Porque me da menos 2. Menos 1. Veamos ahora, la fila 2 por la columna 2. Sería 0 más 2 más 0. Sería 2. ¿Sí? Y ahora la fila 2 por la columna 3. Sería 0, 0 y 2. ¿Sí? Bueno. Y ahora comienzo con la fila 3 y la columna 1. Sería 1, mire, todo esto sería 0. Sería 1. ¿Sí? Y acá lo mismo, ¿ve? El 1 con el 1, 0, 0. Sería 1. Y en el último sería menos 1, 0, 0. Me quedaría menos 1. Bueno, y en esto quedaría... Bien. Podría sumar directamente, ¿no? Sí, podemos sumar. Acá sería 4 más 1/2. ¿Cuánto le da? A ver, ¿quién me dice? 4 más 1/2. ¿Cuánto? 2. ¿Cuánto es? 9 medios. No, 1. no. 9 medios. ¿Cuánto? 9 medios. Bien, señorita, 9 medios. 9 medios. Porque en 4 hay 8 medios. En 4 hay 8 medios. Y acá sería 7 más 0 es 7. Acá sería menos 1 más 0 es menos 1. ¿Sí? Acá sería menos 1 más 0, menos 1. Acá sería 2 más 1/2, ¿cuánto sería? 5 medios. 5 medios, señorita, gracias. 5 medios, bien, señorita. Y acá 2 más 0 es 2, 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1, y menos 1, menos 1/2, Menos 1 medio. menos 1/2. Menos 1/2. Y ahí tengo el resultado de esta operación. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora la profesora o el profesor que continúa le va a seguir explicando el tema que sigue. Muchas gracias.
Ahora Rafael, entonces, continúa. Ah, bueno, continúo yo entonces. Sí. Bien. Ahí me están viendo. Vamos a poner pizarrón. Yo no me veo en la pantalla completa. Bueno, no importa. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, se te escucha bien, Rafa. Bueno. Bueno, chicos. Sí. ¿Me decías algo? Bueno, no importa. Vamos a continuar tratando de emular un poquito lo que es la clase presencial a través del pizarrón. Si bien es complicado quizás que ustedes puedan simular una clase presencial porque por ahí falta el contacto directo, la pregunta directa, ¿sí? Voy a tratar de escribir en el pizarrón y vamos a ver si lo pueden ver. Antes de empezar, yo quisiera recomendarles algo. Como ustedes se están formando en el estudio, en este primer año, para los que recién empiezan, yo quería recomendarles de que cada uno de los prácticos que ustedes vayan resolviendo, lo hagan en forma bien prolija, porque como nosotros no los podemos controlar ahora en forma directa, suele suceder que en las clases se nota que algunos alumnos van escribiendo en un cuaderno, van mezclando una materia con otra, un tema con otro, y no siguen un apunte en forma secuencial, ¿sí? Entonces yo lo que les quiero recomendar es que, sobre todo en esta materia en matemática, que tiene secuelas en matemática 2, en matemática 3, que hagan una carpeta donde van resolviendo exclusivamente en esa carpeta nada más que los prácticos de matemática 1. Y que cada práctico empiece con el ejercicio 1, siga con el ejercicio 2, etcétera, etcétera, ¿sí? Que no esté desparramado. ¿Por qué? Porque ustedes cuando aprueben matemática 1 no van a descartar esos prácticos, no van a descartar ninguno de los apuntes, porque todo lo que están aprendiendo ahora lo van a usar en las materias que siguen de matemática 2, matemática 3. Digamos, en matemática 2 no les van a enseñar a factorizar polinomios, ¿sí? Pero ustedes lo tienen que saber perfectamente. Entonces van a tener que recurrir a los apuntes de matemática 1 cuando estén en matemática 2. Bueno, dicho esto, vamos al ejercicio 5. Vamos a apuntar al pizarrón. Ahí estamos. Bien. Vamos al ejercicio 5. El 5A. Me dan un texto, ¿sí? Donde yo debería interpretar el texto y me dicen que me dan una matriz A. En la matriz A, que está escrita ahí en el práctico, los elementos son ingresos por ventas de 2 artículos en 4 mercados. Y la matriz, está en el práctico, la matriz A es la siguiente. A ver, me parece que no me va a alcanzar el bar ahí. Vamos a escribirlo.
Lo que observo es que tengo una matriz de 2 filas y 4 columnas. Y el dato, ¿sí? El dato es que ahí están representados los ingresos por ventas de 2 artículos en 4 mercados. Como esto está ordenado en una cierta forma, por filas y por columnas, yo tengo que interpretar lo que tengo escrito ahí, que ya está ordenado, ¿sí? Con los datos que me están dando. Entonces, si tengo 2 artículos, significa que en la primera fila son los datos de uno de los artículos, del primer artículo, llamémoslo, ¿sí? Y en la segunda fila tengo los datos del segundo artículo. Y como tengo 4 mercados, obviamente, los mercados están ordenados por columnas. Entonces, este será el primer mercado, el segundo mercado, el tercer mercado y el cuarto mercado. Y se refiere a ingresos, ¿sí? La matriz A es ingresos. Entonces ahí ponemos ingresos. Después, otro dato que me aporta el problema, el texto del problema, es elementos que están distribuidos en una matriz B. La matriz B me informa que son costos, ¿sí? Costos varios. O sea, ahí no especifica mucho, simplemente dice que es la suma de varios costos, ¿sí? Entonces ahí tenemos costos. Y la matriz B tiene, fíjense, en la misma cantidad de elementos que la matriz A, y están ordenados de la misma forma. Entonces tengo los datos que me importa el problema, son los siguientes: 803, 717, 612, 902. Y en la segunda fila tengo 900, 712, 810 y 100. Bueno, entonces ahí tengo 2 matrices como datos, una de ingresos y otra de costos. Obviamente que al ser del mismo tamaño están ordenados de la misma forma, ¿sí? Acá en este problema los datos ya están ordenados, pero en muchos otros problemas ustedes van a tener que ordenar los datos, ¿sí? Y siempre los van a ordenar en categorías de filas y columnas, ¿sí? Y en una determinada fila o en una determinada columna va a haber una determinada tipo de elementos. Entonces repetimos, acá son 2 artículos, la primera fila, costo de artículo 1, segunda fila, costo de artículo 2. Y por columnas tenemos mercado. Mercado 1, mercado 2, mercado 3, mercado 4. Y lo que me pide el problema es encontrar la utilidad. Bueno, vamos a borrar esto ahora. Ya tienen los datos. Yo ahí estoy identificando cuál es la pregunta del problema, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿cuál es la utilidad? Bien, nosotros matemáticamente vamos a definir con estos datos la utilidad como la diferencia entre lo que ingresa y los costos, ¿sí? O sea que en nuestro caso particular va a ser la matriz U de utilidad, va a ser la matriz A menos la matriz B. La matriz de ingresos menos la matriz de costos. Bueno, anteriormente les han indicado cómo hacer la suma o resta de matrices, así que nosotros directamente vamos a proceder a hacer la resta de esas 2 matrices. ¿Qué tenemos que verificar antes de hacer la resta? Bueno, que sean matrices del mismo tamaño, ¿sí? Como vimos, las 2 matrices son del mismo tamaño,
2 filas y 4 columnas, entonces directamente ahí ya escribo la diferencia entre los valores. Por ejemplo, en la posición fila 1, columna 1, tengo que restar a 1002, le tengo que restar 803, cuyo resultado es 199. En la fila 1, columna 2, a 982, que es el valor, el elemento de la matriz A, le resto 717, elemento de la matriz B, y el resultado es 265. Bueno, repitiendo el mismo procedimiento en todos los elementos de las dos matrices, obtengo estos valores. Bien. Este es el resultado escrito en forma matricial, ¿sí? Ahora, si yo tengo que interpretar los datos en la fila 1, columna 1, ¿qué voy a tener? Que 199 es la utilidad de... ¿Qué tengo en la fila 1? Bueno, tengo el artículo 1, ¿sí? Y en Baja un poco la cámara. el mercado 1. Entonces, el artículo 1 en el mercado 1 va a tener una utilidad de 199. El artículo 1 en el mercado 2 va a tener una utilidad de 265. Y así sucesivamente esa va a ser la interpretación del resultado de la operación matemática entre matrices que estoy haciendo. Profe, no se ve Rafael. bien Sí. la parte de abajo. Baja un poquitito la cámara para que se vea la segunda fila. Ahí, perfecto, ahí. Bien. Bueno, y siguiendo con las recomendaciones, chicos, porque seguramente ya se los habrán hecho otros profesores, pero nunca está de más. En matemática es muy, pero muy importante, además de prestar atención a las clases, tomar nota de las clases, leer la teoría, es realizar los ejercicios prácticos, ¿sí? Si bien yo se lo estoy haciendo en forma completa en este trabajo, este ejercicio en particular, sería bueno que ustedes lo repitan en sus casas, ¿sí? Lo hagan solos y hagan todos, absolutamente todos los ejercicios del práctico, ¿sí? Todos los ejercicios y las actividades que le van pidiendo adicionales en cada práctico. No se puede aprender matemáticas si no se la practica, ¿sí? Si bien ustedes están entendiendo quizás todos los conceptos, si ustedes no lo practican ustedes mismos, no lo van a poder retener después en el caso de un examen, ¿sí? Bueno, esa era una recomendación. Y pasemos al otro ejercicio que voy a presentar ahora, que es el 5C. Bueno, como habrán podido apreciar, yo escribí primero los datos del problema, luego entendí cuál era la pregunta y luego pasé a contestar la pregunta. Sí, ese es los pasos en cualquier problema. En el ejercicio 5C me dan una matriz A, también la llamamos matriz A, y los datos que tengo son estos. Ahora, vamos a interpretar los datos. Dice que en la primera fila lo que me dan son horas de mano de obra por unidad de producto. Entonces, primera fila, 112, 130, horas de mano de obra por unidad de un determinado producto. En la segunda fila el dato es horas de máquina, ¿sí?, por unidad de un producto. Esto es para producir un determinado producto. Y en la primera columna tengo
estos datos, ¿sí? Son productos del tipo 1. Y en la segunda columna tengo productos del tipo 2. Entonces, filas, horas, ya sea de mano de obra o de máquina, ¿sí? Y en columnas, tipo de producto, tipo 1 y tipo 2. Luego me dan una matriz B. Y los datos son los siguientes. Y esta es la cantidad de productos que se van a producir. Entonces, acá son productos tipo 1 y productos tipo 2. 72 productos del tipo 1 y 60 productos del tipo 2. Habíamos dicho que acá, en esta matriz, a ver, lo voy a escribir acá arriba, tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? En la matriz A, tipo 1 está en columnas y acá el tipo 1 es la primera fila. ¿Sí? En la matriz A, el tipo 2 está en la segunda columna y en la matriz B, el tipo 2 está en la segunda fila. Bien. Digamos que el problema ya me da los datos bien ordenados, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál es la cantidad total de horas máquina y de mano de obra que voy a necesitar? O sea, las horas están dadas en esta fila. En la fila 1, horas de mano de obra, y en la fila 2 de la matriz A, las horas de máquina que voy a necesitar para producir 72 productos del tipo 1 y 60 productos del tipo 2. Bien, ahora, si a mí me preguntan cuál es la cantidad de horas totales, bueno, como están ordenadas los datos en la matriz A y en la matriz B, obviamente lo que voy a necesitar hacer es el producto de la matriz A por la matriz B. Porque si yo hago el producto de esta fila por esta columna, recuerden que esta fila es horas de mano de obra, ¿sí? Y esta es horas de máquina. De esta forma ya me presentan ordenados los datos en el problema. En otros problemas probablemente les den los datos aislados y ustedes tengan que ordenarlos ustedes, ¿sí? Bien. Fíjense, si yo hago el producto de esta fila por esta columna, ¿qué me va a dar? 112 horas de mano de obra del tipo 1 por 72 productos del tipo 1, o sea, 72 elementos, y cada uno de los elementos requiere 112 horas de mano de obra y 130 horas de mano de obra cada uno por 60 productos del tipo 2. Entonces, ¿qué voy a obtener si multiplico la fila 1 por la columna 1? Voy a obtener 112 horas de mano de obra por 72 elementos, ¿sí? A ver, cada uno de los elementos requiere 112, 72 van a requerir 72 por 112. Cada uno de los elementos del tipo 2 requiere 130. 60 elementos del tipo 2 por 130 va a dar la cantidad total de horas de mano de obra para producir todos estos productos del tipo 1 y del tipo 2. Lo mismo si multiplico la fila 2 por la columna 1, me va a dar las horas totales de máquina para producir 72 elementos del tipo 1 y 60 elementos del tipo 2. ¿Sí? Entonces, evidentemente, para saber cuál es la cantidad total de horas que voy a necesitar, tanto de mano de obra como de máquina, voy a tener que multiplicar esas dos matrices, ¿sí? Y lo que voy a hacer, a verificar previamente si matemáticamente es posible. Entonces, yo tengo la matriz A, que tiene tamaño
2 por 2, ¿sí? Por la matriz B, que tiene tamaño 2 por 1, ¿sí? 2 filas y una columna. ¿Qué me va a dar? Me va a dar una matriz C. Estas matrices son conformables, ¿sí? 2 y 2, ¿sí? 2 aquí, 2 aquí. La cantidad de columnas de la matriz A es igual a la cantidad de filas de la matriz B. Entonces son conformables. ¿Y el resultado qué tamaño va a tener? Bueno, 2 por 1. Como les explicaron anteriormente, ¿sí? Entonces ya veo que matemáticamente es posible multiplicar las dos matrices, pero además, como estos son datos concretos, he verificado antes de hacer la operación que el resultado vaya a tener sentido, ¿sí? Porque a lo mejor si no tiene sentido como lo hice, yo tendré que transponer alguna de las matrices o en vez de hacer A por B, haré B por A, pero para que el resultado tenga sentido de acuerdo a la pregunta que me están haciendo. Entonces, eso es lo que he verificado previamente. Previamente que tenga sentido cómo voy a hacer la operación. Y segundo, que lo pueda hacer en forma para cumplir con las reglas de la multiplicación de matrices. Bien, si yo hago esa operación, entonces, como ustedes vieron anteriormente, para realizar esta operación, fila 1 por columna 1, o sea, 112 por 72 más 130 por 60. Acá va fila 1 por columna 1 y acá tenemos fila 2 por columna 1, fila 2 por columna 1, ¿sí? Entonces tengo 12 por 72 más 21 por 60. Bien. Efectuada la multiplicación y la suma, ahí ya coloco el resultado directamente que me da, en este caso, 15.864 y 2.124. Bueno, ese es el resultado numérico de la multiplicación. Entonces, de acuerdo a los datos como habían sido presentados, ¿qué significa 15.864? Bueno, acá tenía horas de mano de obra, ¿sí? Entonces, este dato, 15.864, va a ser el total de horas de mano de obra. Entonces, total de horas de mano de obra para los dos productos va a ser 15.864 horas de mano de obra. Y en la segunda fila teníamos total de horas de máquina. Por lo tanto, 2.124 acá se va a interpretar como el total de horas de máquina que van a estar para fabricar esa cantidad de los dos productos, ¿sí? Bien. Profe, a mí me sale 17.064. Bueno, tendría que revisar la cuenta. Pero veamos. A ver, no tengo la máquina de calcular a mano. A ver, ¿cuánto da 112 por 72? 112 por 72. 8.064. 8.964. ¿Y cuánto da 130 por 60?
7.800. 7.800. Sumamos 4, 6, 8, 7, 8, 15. 15.864. Está bien, entonces. Perdón, profe, tenía un número mal. Está bien, no importa. No importa. Acá, chicos, lo más importante en los problemas sí es la interpretación de los datos y la interpretación del resultado, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, yo primero lo que tengo que anotar son todos los datos que me da el problema, después los ordeno. En este caso, ya se los da ordenado el texto, ¿sí? El texto ya está con los datos ordenados, o sea que no necesitan ordenarlo. Lo que sí tienen que hacer, la operación algebraica que corresponda para responder la pregunta. Para eso yo necesito primero identificar cuál es la pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que me está preguntando? Bueno, acá me está preguntando el total de horas, tanto de mano de obra como de máquina, que voy a necesitar para fabricar esa cantidad de los dos productos, ¿sí? Entonces, una vez que identifique la pregunta, veo cómo hago para responder esa pregunta. Bueno, en este caso, también ya, como ya tengo bien ordenados los datos, enseguida identifico que es una multiplicación de matrices, ¿sí? Entonces, verifico que antes de hacer la multiplicación, lo que tengo que verificar es que los datos que voy a obtener en esa multiplicación sean coherentes con la pregunta, ¿sí? Bien. Una vez que verifiqué la coherencia de los datos que se producen en la multiplicación, veo que la multiplicación también sea posible matemáticamente, o sea, que las matrices sean conformables, que se puedan multiplicar entre sí. Luego, verificado todo eso, ya obtengo el dato final. Bueno, no sé si necesitan algún dato adicional que les pueda responder yo. ¿Sigue alguien más después de mí? Continúo yo, Rafael. Ah, bueno. ¿Hay alguna pregunta? No veo nada, ¿no? En el chat no hay nada. Bien. No, profe. ¿O entendieron todo o no entendieron nada entonces? Bien. Bien, deja de compartir entonces, Rafa, y yo comparto luego. Bien. A ver, ahí estamos. No se me borra la parte de compartir. Profe, no estaba compartiendo pantalla, sino que yo- directamente mientras usted hablaba salía su Cierto. estaba mostrando. Perfecto. Sí, soy yo por la inercia de las ¿Está clases. bien? Ahí, Bien, gracias. Gracias, Rafa. ahí ya se ve la pantalla tuya. Bien. Bueno, entonces, a ver, espérenme un segundito. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ya en este último momento de la clase? Son las operaciones elementales entre filas de una matriz. Nosotros vamos a hacer entre filas, aunque todo lo que nosotros operemos acá entre filas se puede hacer entre columnas de una matriz, ¿bien? Pero nosotros en general siempre pedimos las operaciones elementales entre filas. Vamos a ver algunos conceptos para que ustedes puedan hacer el ejercicio 6 y 7, creo, ¿sí? Del práctico. Fíjense que en el ejercicio 6 dice, indique cuáles son las operaciones elementales entre filas de una matriz. Dice, teniendo en cuenta la matriz A del punto 4, obtenga matrices equivalentes. Y después dice, triangularizar y diagonalizar la matriz y escalonar la matriz. O sea, esos conceptos vamos a ir viendo de modo que puedan hacer un ejercicio como el que plantea el punto 6 del práctico. ¿Bien?
Ahí. Bueno, tenemos acá el enunciado de las operaciones elementales entre filas. Son 3 las operaciones elementales entre filas. La primera es que se pueden permutar 2 filas de una matriz. Eso es una operación elemental, ¿sí? Se puede multiplicar una fila de la matriz por un número no nulo. O sea, por cualquier número real no nulo la puedo multiplicar. Y en símbolos estaría expresado de esta manera, ¿sí? Siempre que el número k escalar no sea 0. Y acá también está expresado cuando hacemos el intercambio de filas. La fila I la intercambiamos con la fila J, ¿sí? O conmutamos o permutamos filas. Multiplicamos una fila por un escalar no nulo. Y la tercera operación elemental que vamos a ver es que a una fila yo le puedo sumar un múltiplo no nulo de otra, ¿sí? Esto quiere decir que a la fila J yo le sumaría K por la fila I. Y de ese modo obtendría una nueva fila J, o sea, una fila con valores diferentes porque le estoy sumando un múltiplo de la fila I. Esas son las 3 operaciones elementales. ¿Qué pasa si una matriz yo le aplico? O sea, me dan una matriz A y yo permuto 2 de sus filas. Se dice que obtenemos otra matriz, pero que esas matrices son equivalentes, ¿sí? O sea, las matrices son equivalentes son las que se obtienen aplicando a una matriz alguna o varias de estas operaciones elementales. ¿Bien? ¿Vamos bien ahí? Veamos ahora una por una las operaciones elementales entre filas de una matriz. Veamos la primera, que es la de permutar 2 filas de una matriz. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la matriz A y acá tengo la fila 1 formada por el 1, 2, la fila 2 por el menos 3, 0, y obtengo una matriz B distinta porque ya los elementos, si bien tienen el mismo tamaño o dimensión, los elementos ya no coinciden, ¿no es cierto? Entonces fíjense que acá tengo primero la que antes era fila 2 y ahora la fila 1. Ese cambio lo indico de esta manera, ¿sí? Diciendo F1 se intercambia por fila 2. Bueno, al hacer eso, digo que las matrices A y B, como lo indica acá, digo que son equivalentes. ¿Está? O, por ejemplo, otro caso sería, si tengo la matriz C, que es una matriz cuadrada de orden 3, si intercambio la fila 1 con la fila 3, entonces fíjense, bueno, los elementos de la fila 1, menos 1, 0, 2, pasan a la fila 3, menos 1, 0, 2 acá. Y los elementos de C, que eran de la fila 3, 2, 0, 3, ahora en la matriz D van a ser primera fila 2, 0, 3. Y decimos también que C y D son matrices equivalentes. ¿Bien? Entonces, esa es la primera operación elemental, intercambiar o permutar 2 filas de una matriz, se obtienen matrices equivalentes. Veamos la segunda operación elemental. Dice multiplicar una fila por un escalar o número real no nulo. ¿Bien? Entonces yo tengo la matriz C y elegí multiplicar la segunda fila por el escalar menos 2. O sea, este sería el valor de K. K vale menos 2 en este caso. Entonces multiplico todos los elementos de la fila por menos 2 y en este caso estaría obteniendo como resultado acá menos 2, menos 6 y 2. Y entonces estas dos matrices C y D se dicen que son matrices equivalentes, porque estamos aplicando la segunda operación elemental, que es multiplicar una fila por un escalar no nulo. De este modo, acá como lo detallo en esta parte, es que indicamos cómo se hizo el cambio, digamos, ¿sí? Entonces yo para indicar cómo pasé de la matriz C a la D, indico que se cambió, se sustituyó, menos 2 por F2 se sustituye a la fila 2. ¿Bien? O sea, de esa manera voy indicando la operación elemental que voy
realizando en cada caso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora veamos la tercera operación elemental, que es sumar a una fila un múltiplo no nulo de otra fila. Bien, en este caso yo tengo la matriz A y elegí cambiar la fila 2. La voy a cambiar a la fila 2, ¿cómo? Sumándole 2 por la fila 1. Sumándole 2 por la fila 1. Eso sería sumar un múltiplo no nulo de otra fila. Entonces a la fila 2 le voy a agregar 2 veces la fila 1. Y voy a obtener una nueva fila 2. ¿Sí? La voy a sustituir por esa suma. Acá yo les puse en este caso el cálculo auxiliar. 2 veces la fila 1 significaría 2 por 1, 2 por 1 y 2 por 3. Eso sería 2 veces, o sea, multiplico cada elemento de la fila 1 por 2. Y la fila 2 sigue igual, que es 1, 0, 2. 1, 0, 2. Y puse mal acá. Perdón. Voy a corregir acá. Acá tendríamos 1, 0, 2. Capaz que había intentado hacer otro cambio. Bueno, entonces como resultado de sumar eso, voy a obtener 2 más 1, 3, 2 más 0, 2, y 6 más 2, 8. ¿Bien? Ahí. O sea que acá también corregimos. Es un 3, un 2 y un 8. ¿Bien? Ese sería el resultado de a la segunda fila sumarle 2 veces la primera. ¿Bien? Y de nuevo, esas matrices son equivalentes porque usamos esta operación elemental por fila. ¿Bien? Ahora, nosotros vamos a usar las operaciones elementales con un objetivo que va a ser, con un objetivo que va a ser lograr elementos nulos en la matriz equivalente, o sea, lograr ceros en la matriz equivalente. Entonces, fíjense acá la siguiente situación. Si yo tengo esta matriz A y quiero que obtener a partir de esta matriz A una matriz equivalente, pero donde el A sub 2 unos valga 0 y el A3 1 valga 0, ¿qué operaciones voy a necesitar, elementales, voy a necesitar hacer para que esos elementos se hagan 0, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo la matriz A y yo estoy queriendo un 0 acá donde el A21 sería este, ¿no es cierto? Segunda fila, primera columna. Entonces acá donde está este elemento, el 1, yo quisiera un 0. ¿Bien? Entonces, eso lo vamos a lograr con la tercera operación elemental que vimos, que es sumar a una fila un múltiplo no nulo de otra fila. ¿Bien? Fíjense que si yo, como acá esta segunda fila tiene un 1 y ese 1 quiero que se transforme en 0, si yo hago 1 menos 1 o 1 más menos 1 se va a hacer 0. ¿Bien? Entonces eso me permite ver que si yo a la segunda fila le sumo menos 1 por la primera fila, este se transformaría en menos 1 y entonces menos 1 más 1 me daría 0 en la segunda fila. ¿Bien? Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer con un cálculo auxiliar que sería este. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo digo, voy a multiplicar por menos 1 la fila 1. Al hacer eso, la fila 1 va a ser menos 1 por 1 menos 1, menos 1 por 1 menos 1 y menos 1 por 3 menos 3. La fila 2 es el 1, 0, 2. Y bueno, ahora si sumo eso, es ahí donde obtengo el 0 en el primer elemento, un menos 1 en el segundo y un menos 1 en el tercero. ¿Bien? Entonces, bueno, esos
la segunda fila, entonces ahora se sustituye por estos nuevos valores, digamos. Que va a ser lo que yo voy a escribir ahora acá. Entonces ahí voy a escribir -1. Perdón. No sé qué hice. Uy, se va a demorar, parece, en actualizarse acá. A ver. A ver, no sé qué toqué acá. Bueno, no me aparece. No sé qué es lo que le pasa, que está trabada. Vuelva para atrás, profe. Sí, ya volví, pero no funciona. No sé si es que está lenta mi computadora. No, tiene que seguir varias veces para atrás para volver. Pero lo hacemos, no hay problema. Bien, entonces yo quería lograr un 0 en esta matriz, en la donde tenía el 1, quería lograr un 0. ¿Sí? Entonces, veamos cómo quedó. Ya vimos qué operación hace falta. Y acá decíamos que cambiábamos la segunda fila. Ahora acá tengo un 0. Acá tengo un -1. Y acá tengo un -1. De ese modo cambiaba la segunda fila al hacer esta operación elemental. ¿Bien? Bueno, y también me piden que el A31, o sea, el elemento donde está un 2 en esta matriz B, ¿sí? Esta sería la matriz B, perdón. Ahora lo hago separadito. Esta matriz B, ahora quiero que donde tengo el 2, me aparezca un 0. ¿Bien? ¿Cómo lograría o qué debería sumarle a la tercera fila para que obtener un 0? Un 2 se va a anular ¿con cuánto? Un -2. Con un -2. Entonces, ¿qué le sumo? A la fila 1 le multiplicamos por -2. A la fila 3. No. Claro, a la fila 1 la multiplico por -2 y se la sumo a la fila 3, obteniendo una nueva fila 3 donde ya va a tener así logro el 0, ¿no es cierto? En ese caso. Entonces a la fila 3 le voy a sumar -2 veces la fila 1. Bueno, eso lo tengo hecho acá. Y entonces a la fila 3, que es -2 menos 2 menos 2, le voy a sumar -2 veces la fila 1. Al multiplicar la fila 1 por -2, me queda -2, menos 2, menos 6. O sea que acá me estaría quedando un -4, un 0, estoy diciendo mal, un 0, un -4 y un -8. Bien, esos serían los valores que vienen acá. Entonces tengo 0, -4 y -8. Bien, y de esa manera, fíjense que es la manera de lograr ceros, ¿sí? Tratar de sumar opuestos para que ese elemento se haga 0. Y en ese caso usamos entonces la operación elemental, la tercera operación elemental entre filas. ¿Bien? Bien. Ahora, en el enunciado que vimos del ejercicio 6, pedía triangularizar una matriz cuadrada. Está como de más el cuadrada que yo pongo, pero porque recuerden que nosotros hablamos de matriz triangular
como un tipo de matriz cuadrada, ¿sí? Recuerden que la matriz triangular podría ser triangular superior o triangular inferior. Nosotros cuando nos diga triangularizar una matriz mediante operaciones elementales, vamos a tratar de que la matriz dada, obtener a partir de la matriz dada una matriz equivalente triangular superior. O sea que los elementos por debajo de la primera diagonal, en este caso la primera diagonal o diagonal principal sería 1, 0, menos 2, los que están abajo son 1, 2 y menos 2, esos elementos los voy a hacer 0 para que quede la matriz triangularizada. Entonces, comencemos haciendo 0. Bueno, un consejo siempre es que cuando yo empiece a triangularizar una matriz o a escalonar una matriz, el pivote siempre conviene que sea un 1, o sea, el primer elemento de la columna que sea un 1, porque así es más fácil ir anulando elementos, ¿sí? Dentro de esa columna. Entonces, ¿cómo lograría a partir de la matriz A, donde la fila 1 es 1, 1, 3 y la fila 2, 1, 0, 2, lograría un 0 en el elemento A2, 1. ¿Qué operación elemental puedo hacer allí? Multiplicando por menos 1. Claro, multiplicar por menos 1 la primera y sumársela a la segunda. No hice las operaciones acá, entonces imagínense a la primera multiplicada por menos 1. Sería menos 1 más 1. Ahí ya lograría el primer 0. Después acá el segundo elemento sería menos 1 más 0. Acá yo tendría un menos 1. Y el tercer elemento tendría menos 1 por 3, menos 3, más 2, menos 1. ¿Bien? Bueno, entonces acá esa fila pasa a ser entonces menos 1 y menos 1. Bien. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Lograr un 0 acá en el elemento A31. ¿Bien? A partir de esta matriz. Entonces, ¿cómo lograría un 0 acá donde tengo el 2? Y de la misma manera, ¿no es cierto? Podría multiplicar la fila 1 por menos 2 y agregársela a la tercera fila. ¿Bien? Entonces, eso hacemos. Multipliquemos por menos 2 la primera fila y la agregamos a la tercera. Al hacer eso, fíjense, menos 2 por 1, menos 2 más 2, el primer 0. Menos 2 por 1, menos 2, acá tendría yo menos 4. Menos 2 por 3 acá, menos 2 por 3, menos 6, más menos 2 de la última fila, tendría un menos 8. ¿Bien? Bueno, entonces, la matriz, ya acá la completo como queda. Queda acá, perdón. Bien, ahí ya tenemos entonces, fíjense, no, este era para hacer el otro 0, perdón, me estoy equivocando. Acá ya tengo entonces el resultado del segundo 0. Ahora, donde tengo el menos 4, quiero un 0 para lograr todos los ceros debajo de la diagonal principal. ¿Bien? Entonces, ¿qué me convendría hacer ahora para obtener un 0 acá donde tengo este menos 4? Multiplicar menos 4 en la segunda fila y sumarle la tercera. Exacto. La segunda fila, multiplicarla por menos 4, se va a hacer 4 positivo, y sumado con el menos 4, me va a dar 0. Bien, entonces a la segunda la multiplico por menos 4 y se la sumo a la tercera. Entonces menos 4 por menos 1 es 4, acá lo veamos, menos 4 por menos 1 es 4, más menos 4, ahí tendría un 0. Bien, después acá de nuevo, menos 4 por menos 1 es 4, más menos 8, acá tengo un menos 4. Bien, y ahí ya tengo una matriz triangularizada equivalente a la matriz A. ¿Por qué? Porque yo fui obteniendo las sucesivas matrices, todas son equivalentes, pero como a mí me pedían triangularizar, yo tengo que ir con sucesivas operaciones, logrando ceros debajo de la diagonal principal, hasta triangularizar la matriz. ¿Bien? Ese sería entonces el objetivo de la triangularización.
Bien, ¿qué pasa si me dicen diagonalizar la matriz? Y bueno, ¿qué voy a tener que hacer? Lograr 0. ¿Sí? Disculpame, Nilda, hay un chico que pregunta por qué no lo has hecho con la fila 1 en vez de la fila 2. Ah, bien, vuelvo a la anterior. ¿Por qué no usamos la fila 1 de nuevo en el último paso, supongo que él se refiere? Porque si yo hubiera usado la fila 1 para lograr un 0, hubiera cambiado el 0. El primer 0 de la tercera fila lo hubiera cambiado, ya no sería 0 si yo hubiera ocupado la fila 1. Por eso uno va ocupando la segunda fila, que ya tiene un 0 en el primer elemento. Y si fuera más grande la matriz, yo empezaría a sumar múltiplos de la tercera fila, por ejemplo, ¿sí? Es para que no se vayan deshaciendo los ceros, digamos, que ya tenemos logrados. No sé si ahí te quedó aclarado a quien haya preguntado. Bien, bueno, ahora dice diagonalizar la matriz cuadrada. Entonces, vamos a hacer los mismos pasos que ya hicimos. Yo acá ya escribí la matriz A y la triangularización, pero ahora, ¿qué deberíamos hacer? Continuar con lograr ceros en los elementos que están por encima de la diagonal principal. Entonces, voy logrando los ceros. Fíjense, para lograr un 0 donde tenía un 1, me conviene sumar a la fila 1 la fila 2. Fíjense, porque si yo sumo a la fila 1 la 2, acá ya logro un 0 y logro un 0 acá, fíjense. Entonces sería, sumando las filas, tengo 1 más 0, 1. 1 más menos 1, 0. Y después tendría 3 más menos 1, 2 acá. ¿Bien? Entonces ya logré ese 0. ¿Cómo lograr un 0 donde tengo el 2, por ejemplo? Entonces debería sumarle, dividir la fila. Si acá yo tuviera un menos 2 y la sumara en la tercera fila y la sumara a la primera, lograría un 0 donde tengo el 2. Entonces, como no tengo un menos 2, tengo un menos 4, la voy a dividir. Primero voy a multiplicar la fila 3 por un medio, entonces ahí voy a tener un menos 2, que acá quedó escrito. Bien. Y ahora sí voy a sumar a la primera fila, le voy a sumar, por ahora acá lo voy a dejar al 2 y al menos 1. Y ahora, una vez que ya tengo acá el menos 2, sumando a la primera fila la tercera, acá lo voy a hacer, se me descompaginaron el orden. Entonces voy a sumar a la fila 1 la fila 3, ¿sí? Al sumar a la fila 1 la fila 3, acá lograría el 0. Y acá sigo con un menos 1. Bueno, finalmente, ¿qué me falta hacer? Lograr un 0 acá, donde tengo por ahora el menos 1. ¿Bien? ¿Cómo lograrían ese 0? Sumando la fila 2 y la fila 3. Exacto, sumando la fila 2 y la fila 3. Entonces, si sumo la fila 2 con la 3, tengo 0 más 0, 0, primer elemento. Menos 1 más 0, menos 1. Y menos 1 más 1, 0. ¿Bien? Y de esa manera obtengo una matriz diagonalizada. ¿Bien? Bueno, acá ya voy a finalizar. Seguirían en la próxima clase de mañana, continuaríamos con los conceptos de escalonar y el rango de una matriz, que sería lo que falta para esta parte del uso de las operaciones elementales. Bien, no sé si hay alguna duda. Profe, ¿van a subir esta clase? Sí, se está grabando la clase. Bien, entonces voy a dejar de compartir. Y bueno, los saludos ya, chicos, nos despedimos y bueno, nos encontraremos mañana.
¿A qué hora mañana, profe? A las 8 es mañana. Bueno, muchas gracias, profe. Que tengas un buen gracias, día. profe. Hasta Hasta luego, luego. chicos. Que se encuentren bien. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Chao, profe. Rafael. Chao, Sí. profe, muchas gracias. A ustedes, chicos. Sí, estoy acá. ¿Qué hay que hacer ahora? Te llamo por teléfono, Rafael, para ver el tema del video. Dale, dale. Chiquito.